Buenos días, es un gusto darles la bienvenida a una nueva sesión del ciclo Charlas con expertos de 5G Américas. Hoy tendremos el tema Perspectivas 2024 de las telecomunicaciones en América Latina y el Caribe. El panel de hoy contará con 3 especialistas del sector en la región y voy a leer brevemente sus perfiles a continuación. Nuestra primera panelista invitada es Geraldine González. Ella es socia de la consultora especialista en mercados regulados Consistence. Es ingeniera civil, industrial, magíster en economía y políticas públicas. Geraldine trabajó 10 años en el regulador de telecomunicaciones en Chile, Subtel. Como jefa de división de política regulatoria y estudios en Subtel, fue responsable de liderar concursos de espectro de 4G en las bandas de 2600 y 700 MHz. Actualmente, Geraldine es asesora del BID en un estudio de compras que incluye conectividad para las escuelas en América Latina y el Caribe. Nuestro segundo panelista es Jesús Romo. Con sede en Monterrey, México, Jesús Romo es Principal Analyst de la práctica de datos e inteligencia de mercado en telecomunicaciones para las Américas en Global Data. Con más de 10 años de experiencia cubriendo los mercados de telecomunicaciones y tecnología en la región, Jesús analiza y brinda orientación sobre tendencias tecnológicas y comerciales en la industria, además de contribuir regularmente a investigaciones sobre mercados móviles y tecnológicos. Antes de eso, Jesús tenía su propia firma de consultoría llamada Telconomía. También fue periodista del Grupo Reforma, una empresa de medios líder en México. Y nuestro tercer panelista es Carlos Guamán. Él es economista de la Universidad del Pacífico en Perú y cuenta con una maestría en finanzas en la London School of Economics en Reino Unido. Tiene 30 años de trayectoria profesional. El señor Guamán, esta trayectoria profesional del señor Guamán durante los primeros 10 años fue en el mercado de capitales y en los últimos 20 en el mercado de telecomunicaciones, primero como directivo en el área de planeamiento estratégico en Telefónica del Perú y en los últimos 15 años como socio fundador de la firma DN Consultores, que se orienta en asesoría estratégica de telecomunicaciones, desde donde colabora con actores privados, públicos y de la sociedad civil en el diseño de políticas públicas y modelos de negocio para impulsar el desarrollo de la conectividad digital en el Perú. Nuestros invitados dialogarán con la moderación de José Otero, vicepresidente de 5G Américas para América Latina y el Caribe. Antes de dar inicio a esta charla, les recordamos que esta sesión está siendo grabada, posteriormente será publicada en el canal de YouTube de 5G Américas y desde luego les haremos llegar el enlace a todos. Por último, quiero enfatizar que las opiniones expresadas en la siguiente sesión son responsabilidad de los panelistas y no necesariamente reflejan la posición oficial de 5G Américas o de alguno de sus integrantes. A continuación, doy paso al señor Otero, vicepresidente de 5G Américas, moderador de la sesión, quien hará la introducción del tema y contará más detalles de la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos y José, muy buenos días, adelante. Sí, muchísimas gracias Lorena por la introducción de los panelistas. Hoy vamos a estar hablando sobre el futuro de las telecomunicaciones y estamos a final de 2023, estamos con la expectativa de 2024 y queremos saber qué nos depara el nuevo año teniendo en cuenta de que gran parte de las promesas del 2023 nunca se cumplieron. Entonces, aparte de posponer lo que ya teníamos pendiente para 2023, gran parte de ello venía de 2022, 2021, etcétera. Sí han habido cambios, sí han habido reformas, sí han habido asignaciones de espectro y sí hay nuevos desafíos. Como siempre, vamos a hacer una pregunta, Marco, a cada uno de los panelistas. Cada uno va a tener alrededor de 3 minutos para responder y así sucesivamente. Y ya en la segunda o tercera pregunta, como he comentado anteriormente, los invitados pueden alzar la mano o escribir en el chat cualquier duda o pregunta que tengan y a quién está dirigida. Eh, bueno, comenzamos con Jesús porque no lo hemos tenido todavía en 5G Américas en uno de los webinars de este año, mientras que Geraldine y a Carlos sí. ¿Cuál va a ser el principal desafío a nivel regional en temas de telecomunicaciones que va a enfrentar América Latina durante los próximos 12 a 18 meses? Dentro de 12 y 18 meses, fíjate que quisiera empezar por, antes de hablar de telecomunicaciones, un panorama macroeconómico. Creo que una de las expectativas en la región o de los problemas que acarreamos, digamos, hablando de 2022,
fue que la inflación tuvo pues efectos, una inflación persistente ha marcado de cierta manera, ¿no?, el panorama macroeconómico de la región en términos, uno, de cuál es la perspectiva de crecimiento de los países, pero también lo otro es, por ejemplo, el tema de las tasas de interés. Cuando hablamos de que nuevas inversiones, tenemos que tomarlos en cuenta. Entonces, uno de los ejes va a ser el panorama macroeconómico de la región. Y pasando a nuestra industria, José, creo que el tema de infraestructura va a seguir siendo una variable o un tema de sumo interés, porque va ligada precisamente al desarrollo económico, ¿verdad? En el tema de la fibra es un tema al que no hay que dejar de quitar el dedo del renglón, porque es un tema habilitador de muchas más tecnologías, ¿verdad? No es un tema nada más fijo, es un tema también móvil. Que en el tema móvil creo que se mezcla la parte de cuál es el panorama de inversiones en 5G, ¿verdad? Dado la disponibilidad de dispositivos, la adopción de banda ancha móvil, pero también cuál es la capacidad ahora de estas redes de brindar otros servicios, ¿verdad? Con 5G estamos hablando que una de las promesas es una parte de las mejoras a lo que viene el consumidor, pero es pasar de pruebas de concepto, ¿verdad? De proyectos productivos de mayor escala, de pasar de prueba de concepto a pasar a soluciones probadas. Entonces, creo que la infraestructura, que haya espectro disponible, capacidad de invertir en fibra, capacidad de invertir en instalaciones para montar esas redes móviles, va a ser uno de los temas importantes para 2024, para el crecimiento de nuestros países. Muchas gracias, Jesús. Ahora sí tiene la palabra Geraldine. Hola José, hola Jesús, hola Carlos, saludos a todos, muchas gracias por invitarme a esta conversación. Bueno, José, como tú a veces dices, yo voy a seguir con mi evangelización, la palabra. Estoy muy de acuerdo con lo que plantea Jesús, pero yo me he puesto el objetivo de seguir haciendo, en el fondo, tratando de hablar de los temas de institucionalidad y políticas públicas de largo plazo. Y yo creo que para nuestros países de la región, bueno, ahora que he estado haciendo un estudio, viendo algunos temas de conectividad en la escuela en la región, me voy dando cuenta que uno de los problemas que tiene la región, igual que nuestro país, es no tener políticas de largo plazo de telecomunicaciones. O sea, nosotros estamos en un punto crítico. De hecho, este año salió una agenda para acelerar los ODS, que está sostenida sobre el mundo digital. Y siento que no existe la convicción en nuestros países, a pesar de que hemos avanzado, respecto de que las telecomunicaciones es el motor fundamental para el futuro. ¿Y qué pasa con ello? Los países toman decisiones que están más bien asociadas al ciclo político y no con una mirada de largo plazo que nos permita desarrollarnos y sentar una cierta certeza para el mercado y para las personas. José, tú hace poquito leí que tuviste un artículo al respecto, quizás después podemos comentar. Yo creo que esto es muy relevante para lo que viene. A mí me pone muy contenta que Chile a lo menos está haciendo anuncios. En su página web aparece que la brecha digital aparece ahí, que está asociada también a un cambio institucional, que está recién comenzando a prometerse, no sé, a discutirse. Hay conversaciones con la industria y diversos actores respecto de cambiar el régimen concesional de Chile, el régimen de licencias, para poder por fin actualizar nuestra normativa que es antigua. Todo eso es necesario para el paso que viene, para la real transformación digital, no esta cosa discursiva que tenemos, que prometemos muchas cosas, pero que, como tú muy bien dices, después vemos y no se dan. Entonces, yo quiero, en el fondo, poner mi enfoque ahí, a que los países de la región quizás no discutir respecto, quizás hay espacio para discutir la institucionalidad que necesitamos. Aquí en Chile hay distintas propuestas, pero yo creo que lo importante es que tengamos un consenso y seamos capaces como ecosistema convencer a los grandes tomadores de los países, los grandes tomadores de políticas públicas, los que diseñan, los que las llevan a cabo, de que las telecomunicaciones, sin telecomunicaciones, no hay desarrollo posible. Ok, muchísimas gracias, Geraldine. La misma pregunta, pero más enfocada al mercado peruano. Carlos.
Sí, gracias, José. Un gusto, Geraldine, un gusto, Jesús, compartir el panel con ustedes y un saludo para todos quienes eh, participan en la conversación. Comparto el concepto de preocupación, inquietud sobre la perspectiva de largo plazo, que desde el ámbito de la conectividad digital lo asocio mucho al reconocimiento de que las telecomunicaciones ya no son más motivo de ocupación de un sector, o sea, sectorial del sector telecomunicaciones, sino tiene un alto impacto en el desarrollo, tiene un alto impacto en la competitividad. De modo que cuando plantea José cuál es la agenda de aquí a los 12 y 18 meses, creería que un desafío importante es ese reconocimiento, de manera tal que autoridades del país que comprendan que el impacto que tiene la conectividad en sus respectivos, en muchos otros sectores, en muchas otras verticales, es parte de la agenda pendiente. Por ejemplo, voy a citar un caso que por supuesto es muy peruano, pero que puede ser, podemos establecer algún símil con el caso de los países diversos de la región. Es que hace una semana tuvo lugar la conferencia anual de ejecutivos, que así se llama, CADE, que es el principal espacio de encuentro empresarial en el país, donde el cierre de esta conferencia siempre está a cargo de la Presidencia de la República. Y bueno, en este caso tuvo lugar en el Cusco. Y la conectividad digital no estuvo presente en absoluto. Y muy curioso porque el ministro de Transportes y Comunicaciones de ambos sectores, y hubo muchísima agenda dedicada al sector transportes y nada al sector telecomunicaciones, incluyendo 5G. De manera que creería que por ahí va ese reconocimiento, entre otras razones, no solamente desde el punto de vista del impacto que genera la conectividad, sino que respecto del proceso para la expansión de la conectividad en el país, la expansión de cobertura, la renovación tecnológica, existen una serie de autoridades distintas al Ministerio del Sector y al regulador del sector, que tienen un impacto, que tienen una influencia en la celeridad con la cual estas inversiones son realizadas, por ejemplo, en temas de medio ambiente, por ejemplo, gobiernos locales, por ejemplo, una serie de autoridades comunales, ¿no? Sobre todo en el ámbito rural, de manera que mientras no existe este reconocimiento, los pasos que está dando el sector, la política pública del sector, como por ejemplo, algo que luego podremos comentar un poco más, este mecanismo de canon por conectividad, estos tipos de esfuerzos son frenados por esta todavía limitante que representa esta ausencia de reconocimiento sobre el impacto de la conectividad digital en el desarrollo y la competitividad del país. Muchísimas gracias, Carlos. La pregunta obligatoria es: ¿dónde surge el quiebre? Estamos cansados de estar escuchando de que 10 puntos porcentuales en la adopción de X tecnología va a tener un impacto directo en el crecimiento anual de Producto Interno Bruto de cada país. Es algo que me parece se saben de memoria muchísimos funcionarios de política pública. Hay muchísimos discursos en términos de el impacto que tiene la tecnología en el crecimiento económico, y sin embargo sucede lo que menciona Carlos, que al momento de la verdad, lo que viene siendo telecomunicaciones y TIC se queda rezagado, digamos. No es casualidad de que en mercados como Costa Rica, Colombia, Puerto Rico o México, que es el caso más neurálgico, tengamos reguladores donde no se han nombrado todos los comisionados. No es casualidad de que llegue una nueva administración y casi siempre el funcionario de política pública para tecnología es el último que es nombrado, o que haya un recambio constante en las funciones del Ejecutivo. Digamos, caso más representativo se ha vivido en Perú, con más de 7 u 8 ministros y viceministros en los últimos 3 años. Entonces, ¿dónde surge ese quiebre? ¿Dónde está esa desconexión entre el verbo y la acción? Comenzamos con Carlos, luego vamos con Jesús y termina Geraldine. Bueno, esta situación que mencionas de que en los últimos pocos años han habido muchas gestiones en el ministerio es una consecuencia de la irradiación de la situación política en el país. Bueno, uno lee aquí en el país los diarios y ya empieza a sentirse, a pesar de la estabilidad de precios
y la estabilidad del tipo de cambio, en fin, de políticas monetarias y fiscales bastante ordenadas, aún así la incertidumbre política está generando una potencial salida de capitales en general de la economía, ¿no? Entonces, y bueno, que entre tantos efectos que eso tiene, ha ocurrido lo que mencionas, que ciertamente no le ha hecho bien al sector. Eh, Vale la pena mencionar, sin embargo, que en el último año sí ha habido un mayor tono profesional en la gestión del ministerio y una serie de medidas que están bastante bien orientadas. Sin embargo, cuando mencionas el quiebre, bueno, por ejemplo, a nivel legislativo, en el Congreso de la República, no existe ninguna comprensión sobre de qué trata el sector telecomunicaciones. Eh, y entre otras razones, porque la inversión es totalmente privada. Y, y bueno, entonces, a diferencia de otros sectores donde, dada la carga que existe de inversión pública, existe mucha mayor sensibilidad política a ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pero precisamente, a pesar de que en el discurso existe mucha preponderancia del rol de la inversión privada en la economía en general, en el sector telecomunicaciones pareciera que eso no es suficiente. Y más bien ocurre que todas las iniciativas que han provenido del sector público, como ocurre con el conocido caso de la red dorsal, pues ofrece resultados sumamente precarios, ¿no? Entonces, existe una agenda de diseminación del mensaje fuera del ecosistema para que el sector político, en fin, autoridades en otros sectores tengan este reconocimiento. Eso es una labor que pareciera corresponder al propio sector para tener alguna incidencia en algunos otros sectores, como por ejemplo educación, que es sumamente sensible al uso del acceso a Internet como vehículo, como una herramienta, ¿no? De sus políticas públicas, pero eso es necesario desde el propio ecosistema, desde quienes estamos en el ecosistema. Muchas gracias, Geraldine. Creo que Jesús venía después. Me dijiste, Bueno, sí, perdón. Jesús. Sí, sí, creo que el quiebre, José, se une con algo que mencionó Geraldine, ¿no? De la falta de políticas públicas de largo plazo, pero yo quisiera agregar otra cosa que es, en México, perdón, en América Latina, tal vez sí tenemos políticas de largo plazo, pero hay plazos más largos que otros. Y aquí quiero hablar del caso mexicano, que el caso mexicano creo que es emblemático de esto porque tenemos planes, bueno, no planes, pero tenemos algunos mandatos y algunas políticas de largo plazo que se pusieron con la reforma de 2013-2014, pero algunos de esos plazos están sujetos a quién sea el ejecutivo en turno. Entonces creo que ahí viene parte del quiebre, pero también es dependencia de ciertos esquemas. Y aquí me refiero específicamente al espectro. Entonces voy a poner dos, digamos, escenarios o dos vertientes, ¿no? En el caso de México, el tema del espectro ha sido no más que un reclamo, ha sido una observación general del sector, que los precios y el esquema de pago, los precios tienden a ser altos, como se fijan, y el esquema de pago, pues se ha vuelto una manera perdón, se ha vuelto un costo que anualmente luego puede cambiar para los operadores porque también se ajustan estos precios por la inflación y se ha convertido como un tema en donde tanto vemos al regulador y vemos a industria generando propuestas o peticiones y generando incluso estudios para que o se modifique la manera de los cobros de espectro, por ejemplo, introduciendo el pago en especie, o de realizar un ajuste de las tarifas porque a través de estudios, por ejemplo, econométricos, se plantea que están muy altos. Entonces, hay un largo plazo en mantener ese esquema que no hemos logrado cambiar en México. Y ahí es donde falta creo que es un elemento político, es un elemento de voluntad política. Falta ese momento en donde se diga, vamos a cambiar esto para el desarrollo de nuestra industria. Entonces, tenemos una dependencia, cierta path dependency de cómo lo venimos haciendo, pero falta una visión, porque esto no se cambió con la reforma ni con nada, esto depende en parte del Ejecutivo y del Congreso, que se haga un parteaguas en decir, vamos a cambiar este problema. Pero luego viene otra parte, ¿verdad? Que es, sí tenemos en la reforma que el Ejecutivo tiene, por ejemplo, un mandato de una agenda digital, una agenda de conectividad. Sí tenemos, por ejemplo,
los planes de lo que era la red troncal, que era, digamos, de fibra, pero las ejecuciones varían dependiendo del Poder Ejecutivo, ¿verdad? La visión del Poder Ejecutivo pasado, del sexenio de Enrique Peña Nieto, era, por ejemplo, la red troncal, hacerle una infraestructura de fibra que fuera, digamos, que diera capilaridad, que pudiera ser aprovechada por privados, y vemos que eso tomó ese proyecto, que no se licitó en ese sexenio, terminó por, bueno, pues cancelarse en el actual. Y la agenda, por ejemplo, de conectividad no tomó forma en este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta que ya, digamos, muy entrada su gestión, salió el tema de la concesión de la Comisión Federal de Electricidad, el despliegue de un MVNO apoyado sobre una red mayorista. Entonces, tenemos que hay algunas ideas, algunos mandatos de largo plazo, pero nos falta la parte de planes, ¿verdad? No tenemos, por ejemplo, en México, a diferencia de lo que luego puedes encontrar en Europa, una agenda de decir, para tal fecha tenemos que tener 90 y tantos % de penetración de banda ancha en zonas urbanas o semirurales. No tenemos esas especificaciones a ese nivel. Tenemos todavía un entramado entre demandatos, atribuciones, y en el caso de quizás lo que ha logrado persistir han sido el organismo autónomo o el regulador como un organismo autónomo, pero ahí también entra lo que venía comentando, ¿verdad? En el sexenio pasado, pues era ¿cómo se puede decir? Había una relación, digamos, un poco más cordial o de cumplir los nombramientos. En este vemos que hay una oposición desde el Poder Ejecutivo a esta clase de organismos constitucionalmente autónomos, y pues es algo que no nada más pasa en telecomunicaciones, José, también pasa en otros organismos que tienen, por ejemplo, atribuciones de transparencia y de competencia económica. Entonces, ¿qué es lo que, resumiendo, tenemos algunas trazas de que queremos ir a largo plazo con algunos mandatos, con algunas ideas, con algunas intenciones, pero como estas siguen dependiendo de gobiernos que van cambiando cada X número de años, pues entran implementaciones distintas que pueden ser completamente contrarias a lo que pensaba un predecesor o a las intenciones de un predecesor. Geraldine. Gracias. Bueno, ¿cómo se da el salto? Yo creo que para empezar hay que tratar de hacer más promoción, pero buscar también aliados, como pueden ser las universidades, organizaciones independientes, organizaciones civiles. En Chile, yo creo que tenemos como primer tema la institucionalidad, como había dicho antes. Yo creo que varios de los problemas que se han suscitado en los últimos años en telecomunicaciones guardan relación con que la institucionalidad no es independiente, como, bueno, lo que Jesús también, de línea lo que estaba diciendo Jesús. Entonces, hay mucha pérdida de eficiencia bueno, a veces entre un gobierno y otro, a veces entre el mismo gobierno. En Chile, los últimos mandatos presidenciales han habido 2 subsecretarios. En Chile dura 4 años el mandato presidencial y han habido 2 subsecretarios en los últimos 3 mandatos presidenciales, lo cual es una locura, porque imagínense, 4 años poco, ya 2 años ya es nada. Entonces, tenemos un problema básico que es tener una institucionalidad autónoma independiente, pero de verdad. Y ahí, bueno, ahí podríamos estar días conversando sobre cómo funciona eso, ¿no es cierto? Lo que decía Jesús, a veces están escritas en el papel la institucionalidad autónoma independiente, y resulta que igual no funciona de esa forma. Entonces, ¿cómo se ayuda a que esto en la práctica sea realidad con un órgano colegiado, que los nombramientos sean de tal forma que finalmente no sean a través de un cuoteo político? O sea, hay distintas formas cómo se financia esta organización. Nosotros en Chile, yo creo que hay uno de los temas que ha sido fuerte, es que, bueno, hace mucho tiempo que tenemos varias, bueno, en realidad no en Chile, en la región, siempre estamos apagando incendios, entonces no hay presupuesto para nada. Entonces cada vez que se quiere hablar de la institucionalidad independiente es como, ¿de dónde vamos a sacar dinero? Yo creo que yo también me he ido abriendo a las posibilidades que en el pasado yo no creía que eran tan buenas, como que se saque financiamiento de las propias industrias de alguna forma que asegure que no hayan conflictos de interés. Yo creo que eso es posible. En Chile esa discusión está un poco apagada, porque realmente eso puede ser un tope para la nueva institucionalidad.
no sé, como ejemplo ahora hay una ley que está a punto de salir de la protección de datos y está saliendo una agencia nueva que bueno, teóricamente va a ser autónoma y todo, y me parece súper, o sea, súper bueno para la protección de datos, pero es súper extraño que telecomunicaciones esté tan atrás en eso, en Chile a lo menos, que no tenga una agencia con un órgano colegiado, que no tenga, o sea, que no tenga independencia, que sea nombrado directamente por el presidente, la cabeza de esa agencia, y que se le den tan pocos recursos para fiscalizar y después se le pida tanto. Eso también. A veces uno es un poco injusto con los reguladores. Yo también, que trabajé 10 años, ahora que estoy afuera, a veces soy injusta, pero también tengo que decir que cuando estaba adentro, los recursos eran bien escasos y la ciudadanía cada mes solicita que es mejor calidad, una serie de cosas que están súper bien, pero que requieren cantidad, recursos humanos, recursos monetarios, recursos de sistema. Y después, la discusión del presupuesto de fin de año, eso está ausente. Bueno, y como bien decía José, en Chile también pasa que el último en ser nombrado es el subsecretario de Telecomunicaciones, lo cual yo encuentro que la verdad es insólito, pero por la importancia que tiene transversal. Es una pena, y yo creo que nosotros también tenemos, bueno, estas son buenas instancias para tratar de relevar lo importante que es, y no sé, tratar de llegar a la cabeza correcta, a la persona correcta. Sí, en otras palabras, estamos hablando de que tenemos los problemas de siempre, discrecionalidad del Ejecutivo, donde si no le gusta lo que está haciendo la persona encargada de política pública en telecomunicaciones, la saca, la reemplaza o simplemente no la saca y no nombra un sustituto. No tenemos planes a largo plazo para el sector de telecomunicaciones. En muchos de los países hay otros, en República Dominicana sí está teniendo plan a largo plazo. Panamá ha publicado su agenda de transformación digital sobrepasa los términos presidenciales y hay iniciativas hacia allá. Hay también países como en Costa Rica donde sí hay esquema para asegurar que esté financiado el regulador sin la injerencia del Ejecutivo. En México el tema se llevó a la Corte Suprema, pero también esa autarquía, esa autonomía que puede tener un ente regulador para que no haya injerencia del Ejecutivo, no lo protege. Caso muy concreto, creo que es lo del Instituto Federal de Telecomunicaciones en México, donde no tienen quórum para muchas acciones porque necesitan 5 comisionados y y año tras año van perdiendo y no se le nombran por su oposición directa a algunos mandatos del Ejecutivo. Y luego, obviamente, todo esto se resume de que tenemos líderes donde que priorizan al partido en lugar del país. Esto es bastante claro. Antes de ir a una pregunta que tiene para Geraldine, Fran Tufiño, en el chat, yo quiero ver, entremos al tema concreto de cómo las telecomunicaciones, cómo vamos a alcanzar ese 5G, cómo vamos a alcanzar esa transformación digital del sector empresarial bajo estas condiciones. ¿Entiendes? Porque siempre se habla de la transformación digital, siempre vamos a hablar de la fibra óptica, cómo viene ese mercado de fibra óptica que Jesús mencionó, cuando está teniendo competencia en todo lo que viene siendo venta de capacidad con las flotas satelitales de baja órbita, como esas flotas satelitales de baja órbita que están colocándose sin pedir permiso a nadie de dónde van a estar colocando, están impactando o van a impactar la inversión en América Latina, y por qué algunos países dan licencia de aterrizaje y otros no dan licencia de aterrizaje. Ahora sí, vamos con Carlos primero, Geraldine segundo y Jesús tercero. Un segundo. Ya. Bien. Yo quisiera hacer un pequeño apunte sobre la institucionalidad mencionada por Geraldine y Jesús. Aquí en el Perú, bien mencionaste, José, será muy rápido esto para ya entrar luego a la materia que has mencionado. En el Perú, luego de 2 años donde existió mucha inestabilidad a nivel de la gestión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, estamos por cumplir un año donde va a haber una gestión técnica tanto a nivel de quien ocupa el cargo del ministerio en su conjunto, como de quienes lideran el viceministerio de Comunicaciones y quienes conforman el equipo técnico allí. Y por eso es que este año varios buenos pasos se han venido dando. Entonces, eso como primer punto, y esperemos que esto siga siendo así.
Todo es perfectible, pero algunos buenos pasos se vienen dando. ¿A qué me refiero? Dos temas concretos en particular. Uno es el cierre de las brechas. Eh, Existe este mecanismo y lo quisiera mencionar muy rápidamente, llamado canon por conectividad, que consiste en que en vez de que los operadores entreguen el aporte económico a la autoridad a propósito del uso del espectro radioeléctrico, la autoridad autoriza, vale la redundancia, a que estos fondos sean retenidos por el operador a cambio de que asuman compromisos, ya sea de expansión de cobertura en el ámbito rural o de renovación tecnológica, es decir, pasar de infraestructuras 2G a infraestructuras redes 4G. Eso viene caminando bien al punto que el porcentaje de dicho canon utilizado disponible para ese propósito ha pasado del 10% en el año 2019 al 60% que ya está pensado para el 2020. Y no solo eso, sino que el Ministerio está entrando en algunos detalles operativos para que ese 60%, que es un monto relativamente mayor, sea viable en términos de cuándo publica la lista de centros poblados que son candidatos a ser beneficiarios, luego cómo se va a reconocer el costo según diferentes escenarios, incluyendo lo que tú mencionas, José, si es que la red de transporte utilizada no es fibra, sino microondas, o no es microondas, sino satelital. Entonces, algunos ajustes finales son necesarios, pero ese buen paso está siendo dado. Lo otro, lo que sí representa un desafío es la ruta 5G que mencionabas, porque acá, como sucede en varios países de la región, enfrentamos el desafío doble de la licitación de la banda de 3.5 GHz, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo del reordenamiento, porque esta banda estuvo desde hace muchísimos años asignada atribuida, perdón, a otro tipo de servicios, ¿no? Entonces, ese proceso de reordenamiento no está claro, mientras que la licitación, según el anuncio del ministerio, será encargado a Proinversión, que es el Banco de Inversión del Estado, que en el mejor de los casos anuncia unos 15 meses hasta que esa licitación esté adjudicada. Sin embargo, si nos basamos apenas en la última licitación, que fue la de la banda AWS-3, que fue adjudicada hace un par de meses, entre el momento en que el ministerio lo encargó a Proinversión y que esa adjudicación finalmente concluyó, pasaron en total 4 años y medio. Entonces, 4 años y medio es un plazo que no podemos esperar en el país para que todo el panorama quede despejado para el 5G. Entonces, habrá que estar muy atento a cómo es gestionado este proceso entre el ministerio y este Banco de Inversión del Estado, que es Proinversión, para que los 15 meses que el ministerio ha anunciado sea viable o, digamos, cualquier plazo similar a ello, ¿no? Y en paralelo que este proceso de reordenamiento, que consiste fundamentalmente en que los 25 más 25 MHz que tienen los operadores actualmente puedan convertir, y que no son contiguos, puedan serlo, ¿no? A través de algunos criterios que sean bien definidos y en un diálogo con los operadores, ¿no? Que al parecer, desde el punto de vista de los operadores, algunas salidas están propuestas, eso la autoridad lo podrá evaluar, pero que en todo caso que esa ruta de reordenamiento pueda ser ejecutada, digamos, mientras tanto, mientras esperamos que la licitación final, que será de 100 MHz para cada operador, sea ejecutada en el momento correspondiente. Entonces, ese es todo un contexto y ya que lo asocias a la transformación digital, solamente quisiera mencionar el caso de un megapuerto que va a ser construido, que está siendo en este instante construido apenas a 2 horas de Lima, y que es megapuerto en el sentido de que por la configuración geográfica de la zona y las condiciones marítimas va a tener una capacidad de almacenamiento, de transporte, en fin, de logística muy superior al puerto del Callao, aquí cerca de Lima, que es el que siempre hemos utilizado. Y es allí, por ejemplo, junto con sectores como minería, como agroindustria, son verticales, candidatas naturales a tener mucho apetito, ¿no? Por servicios 5G tan pronto lleguen, sobre todo porque está expuesto pues, una serie de condiciones de mercados internacionales donde la optimización de la gestión está por el lado de los costos, de los procesos, que es a donde 5G puede ayudar. Y eso es algo que en este instante, por ejemplo, todavía no está pensado, ¿no? Este megapuerto va a ser inaugurado el próximo año en algún momento, el año 2024, cuando aún no exista
el 5G en el Perú. De modo que este vínculo sobre cómo 5G impacta en una serie de verticales es lo que hace falta profundizar. Geraldine. Sí, gracias, José. Bueno, en la misma línea que Carlos, bueno, hay una ruta 5G, ¿no es cierto? Pero hay un tema, es ¿para qué? Yo creo que hay un tema con la brecha de uso que es bien potente en la región y que yo creo que hay que también poner el foco ya fuera del ecosistema de telecomunicaciones, quizás un ecosistema más amplio en el cual realmente nos pongamos como países a tono con estos tiempos. Mira, hace poco salió un estudio de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad acá en Chile, en la cual dice que la productividad en las pymes aumenta un 6% más o menos con el uso de Internet. Y eso estaría dado, es un número, ya no es cero, es un número, pero un número pequeño aún. ¿Por qué? Por problemas de capacitación, de profesionales, de capital humano. Y para esa brecha de uso, todos tenemos que remar para el mismo lado. Ya hablamos de política de largo plazo de telecomunicaciones, debe ser política de largo plazo de país, de hacia dónde vamos, yo creo. En el tema del 5G, bueno, Chile tuvo una licitación bastante polémica hace un par de años y llevamos 5 años en el tema, siguiendo con el tema del reordenamiento que planteaba Carlos, y que todavía no se ha zanjado en Chile. Estamos actualmente en un concurso de un pequeño trozo de espectro y algunos pensábamos que después de lo que había dicho la Corte Suprema se iba a licitar todo el espectro que estaba con uso fijo para el móvil, pero eso no ocurrió. Entonces sigue estando latente el tema del reordenamiento y ojalá que se cierre luego, porque ya llevamos 5 años en ese tema. Y bueno, que para mí, a mi parecer, tiene que ver con lo que hablamos antes, en el fondo, con pensar en largo plazo el país en telecomunicaciones. Entonces, Jesús. Sí, creo que además de los planes de largo plazo, cerrar brechas, hacer una ruta 5G, que yo coincido, todos esos programas creo que son responsabilidad o deberían ser responsabilidad de estas agencias especialistas o reguladores especializados que tenemos. Pero creo que también estamos en un momento, José, no sé si compartan esta opinión conmigo, de tratar de bajar a más niveles, por ejemplo, de gobierno o de entidades que luego van y buscan inversiones privadas a nombre de gobierno, el qué está pasando en el ámbito tecnológico, porque para América Latina, la manera en la que vamos a desarrollar esta infraestructura de conectividad, mucho depende de que lo hagan las empresas de telecomunicaciones y el entorno que la rodea, ¿verdad? O sea, los vendors, los proveedores luego de fibra. No va a venir Google a decir yo voy a comprar toda la industria en Perú de telecomunicaciones y yo lo voy a hacer. No va a ocurrir eso, ¿verdad? Depende de que las empresas de telecomunicaciones hagan ese despliegue de redes y tengan incentivos para hacerlo. Entonces, yo lo que creo que estamos en un momento clave es las especialistas a nivel tal vez privado y a nivel público tienen que bajar más qué es lo que está pasando, qué señales nos están mandando los proveedores de telecomunicaciones y cuáles son las acciones estratégicas. Es decir, en dónde están poniendo las acciones. Y para esto me refiero a, por ejemplo, uno de los operadores más grandes tan regionales en América Latina, que no voy a decir el nombre, justamente en su estrategia de los siguientes 3 o 5 años, mencionó que en América Latina va a ser muy selectiva en CAPEX. Eso es una señal ya de que te está diciendo, no necesariamente va a participar en licitaciones de espectro, está tal vez en riesgo el crecimiento de la penetración de las redes. En el caso, por ejemplo, de México, un operador devolvió todo su espectro, ¿verdad? Y otro, que es un operador competidor, también lo está devolviendo al menos partes, ¿verdad? En regiones. Entonces, eso es lo que te está dando la pauta para decir en dónde hay que revisar qué estamos haciendo. En el caso de México ya hablamos de espectro, pero yo voy, por ejemplo, al lado de, oye, si está reduciendo una empresa de ese tamaño el CAPEX, muy probablemente va a buscar compartir más infraestructura. Y es algo que ya está pasando, por ejemplo, en Colombia, ¿verdad? O en México. En México se firmó un MOCN, un acuerdo de acceso a la RAN de un operador a otro, para ponerlo en términos muy simplistas, perdón. Pero en Colombia también se están
explorando, ¿verdad? Opciones de compartición de infraestructura activa. Ahora, si los operadores dicen, yo ya no voy a moderar mi CAPEX, tengo que cuidar mi línea, tengo que cuidar el margen, ¿cómo están tus reglas de despliegue de infraestructura? ¿Verdad? ¿Hay suficientes incentivos para que llegue una empresa, por ejemplo, torrera, y digo, bueno, pues yo voy a hacer el multitenant? ¿Cuáles son las barreras a nivel municipio para que haya esos despliegues? ¿Verdad? Para que una empresa ponga esa parte, digamos, del negocio, esa parte de la operación. Ahí creo que es una oportunidad para decir, a ver, ¿cómo estamos en la normativa nacional versus cómo estamos en las normativas y en la capacidad de interactuar con ellos? O si no, asumir cuáles son las barreras, ¿verdad? Otro, por ejemplo, es también la fibra. Estamos viendo que hay una transición en muchas regiones a un modelo en donde ya no es tener tú la fibra, ¿verdad? Se están desarrollando las fibercos. Las empresas de telecomunicaciones están haciendo más ServCos, Service Cos en algunas regiones. En América Latina tenemos, por ejemplo, que operadores en Colombia, en Chile, han separado parcial totalmente el negocio de la infraestructura de fibra. Yo voy a seguir llegando, pero hay un FiberCo que está metiendo esa parte y que va a tratar de seguir creciendo esa red. Ese tipo de señales creo que es lo que nos deberíamos tratar de bajar para guiar políticas públicas de cómo están los permisos para infraestructura, en obra civil, cuáles son los incentivos para llegar a áreas, para cerrar esas brechas y qué tanto, si por ejemplo dices, bueno, pues yo voy a meter esto para negocio y todo eso, bueno, ¿cuál es la otra infraestructura que rodea eso? ¿Verdad? El caso de Monterrey, de Nuevo León, si quieres, en otro segmento comentamos algo que se dijo en un foro aquí de 5G Américas por ejemplo, Nuevo León estaba retrasado en otros aspectos de infraestructura digital, pero eso también está ligado porque no hay infraestructura, por ejemplo, de transporte suficiente. Pero bueno, eso en otra intervención lo profundizamos. Sí, me parece que es muy importante puntualizar las diferencias que tiene el caso de México con el resto de América Latina, porque como sutilmente tocó Jesús, la estrategia digital nacional publicada fuera de tiempo, no cumpliendo los mandatos constitucionales pues, del Ejecutivo mexicano, simplemente no dice nada. Es una colección de, bueno, deseo que se lee más como un panfleto político que como un plan de acción. No hay ni un solo número en la estrategia digital nacional y que es el insumo para la comisión intersecretarial, que el esquema que sería la Comisión de Transformación Digital de México, donde todos los ministerios llamados secretarías estarían actuando para hacer una digitalización. Como no hay estrategia digital nacional, la Comisión Intersecretarial no funciona y no hay un plan a largo plazo. ¿Qué sucede? Como consecuencia de esta situación, distintos estados se han tomado la tarea de desarrollar su propio plan estatal de transformación digital y de telecomunicaciones. Entre ellos se resalta en los índices, que tienes 3 índices estatales sobre telecomunicaciones en México, ninguno hecho por el gobierno, resalta Querétaro, pero como ejemplo de lo que se están haciendo en otros estados, hace más o menos un mes y medio, el gobierno del estado de Jalisco hizo un foro donde se anunciaba el encendido de una red de fibra óptica estatal de 5.682 kilómetros cubriendo 125 municipios. O sea, ante la ausencia de un Estado nacional, las regiones están tomándose la responsabilidad de hacerlo. Pero aquí entramos nuevamente en el mismo discurso latinoamericano de siempre. Las regiones ricas lo van a hacer, las regiones pobres no tienen los recursos para hacerlo. Ahora, tengo 2 preguntas que están en el chat, ambas de Franz Tufiño. Una es para Carlos: ¿cuáles fueron los cambios clave que se realizaron en Perú para que se pueda construir una gestión más técnica del regulador de telecomunicaciones? Y para Geraldine, ¿cuáles serían las 3 prioridades que deben considerarse en la definición de políticas públicas de largo plazo en nuestra región? Y a esto yo le estaría agregando a Jesús, si no hay un cambio ideológico en el nuevo gobierno de México, tendríamos la situación de no renombramiento de un comisionado, porque el próximo comisionado estaría saliendo y tendríamos una crisis constitucional. Pasamos con Geraldine, luego Carlos.
Sus preguntas están en el chat para que las puedan leer y luego a Jesús. Bueno, yo creo que, bueno, las tres prioridades, yo creo que ya las hemos conversado, las voy a poner en este orden sin perjuicio de la priorización. Primero, yo creo, desarrollo de capital humano, como ya señalamos. Segundo, una modernización de la regulación de telecomunicaciones que permita el desarrollo real del ecosistema. Y lo último, como ya lo repetí varias veces, agencias regulatorias técnicas independientes que ayuden a tomar decisiones de largo plazo. Podría nombrar muchas más, pero creo que estas son las más relevantes. Quizá agregar los datos, que también creo haberlo leído, José, en alguno de tus artículos que son muy interesantes respecto a lo importante que son los datos en la región para tomar políticas públicas adecuadas. Ahora Chile recién se está haciendo un proyecto en el cual se va a levantar un sistema para tener información online sobre la cobertura de las redes, lo cual para mi gusto debería haber sido hace mucho tiempo, pero estoy muy contenta que eso vaya a ocurrir, pero pasa mucho en la región de que no tenemos los datos donde no hay infraestructura. Entonces lo mínimo para tomar decisiones es tener la información, así que yo creo que es muy relevante tener buenos sistemas en la región que nos permitan tener la información para tomar decisiones. Carlos. Sí, cuando mencionamos a la gestión técnica nos referimos al ministerio y yo creería que es una vez más una irradiación de la situación política. Nosotros no somos analistas políticos, de modo que no entraremos en mucho detalle sobre ello, pero lo que sí ocurrió el año pasado, en noviembre, fue que el presidente de la República en funciones fue destituido del cargo y cuando la presidencia de la República fue ocupada por quien ejercía previamente el rol de vicepresidenta, una de las primeras decisiones fue buscar estabilidad en diversos espacios de la gestión pública y uno de ellos fue precisamente el MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y una de las formas de acercar la estabilidad a la gestión del sector fue indicar como líderes en este ámbito a personas que cuenten con solvencia personal y profesional reconocida. Eso ocurrió el año pasado cuando fue nombrada la ministra de entonces, en noviembre pasado, y ocurrió hace 3 meses cuando hubo un cambio ministerial. Y de manera natural, quienes vienen acompañando al ministra o ministro vienen siendo también profesionales de reconocida solvencia técnica, lo cual incluye un conocimiento del sector de larga data y por lo tanto esta capacidad de comprensión sobre cuáles son los desafíos de ahora con todo el incremento de inversiones que los operadores deberán asumir y por lo tanto creando este tipo de vehículos como este mecanismo de canon por conectividad que podría expandirse más, que permite esta asignación eficiente de recursos que antes eran absorbidos por el Estado, iban incluso al tesoro público. Recordemos, por ejemplo, que hace unos años, en 2016, cuando fue licitada la banda de AWS, 90 MHz, los 900 millones de dólares recaudados no fueron al sector, fueron al sector de economía y finanzas, ¿no? Entonces, actualmente, este tipo de aportes económicos que los operadores en el sector realizan a la autoridad, ya está muy clara la eficacia que promueven versus las iniciativas públicas como el caso de la red dorsal. Lo que sí falta, y ya si nos atenemos específicamente al regulador, es que exista un mayor diálogo entre la autoridad del ministerio y el regulador, donde, por ejemplo, no resulta fácil de comprender cómo las multas regulatorias han alcanzado niveles récords históricos, incluso ya superan el aporte de los operadores al Fondo de Acceso Universal. Eso ya es difícil de comprender y más difícil de comprender aún es que el Congreso de la República hace unos meses hubo una ley con la cual se triplican los topes de multas del regulador, con el cual ¿a dónde vamos a llegar? A un 3% de multas respecto a los ingresos. Si vemos cómo están el desafío que enfrentan los operadores a nivel financiero, entonces vemos que márgenes de PIB en varios de ellos están en 20%, que no es debajo del punto de equilibrio saludable a largo plazo que los operadores debieran tener para emprender las inversiones, digamos, habituales, sin contar el incremento en inversiones que van a haber. No se comprende mucho este enfoque sancionador del regulador
y es ahí donde hace falta que la simplificación regulatoria llegue a tocar esa fibra, ¿no? De que exista una mayor racionalidad en esta gestión de las multas, fundamentalmente con que obedezcan a aquellos atributos de calidad de servicio o condiciones de uso, que así se le llama aquí a la atención al cliente, realmente valoradas por los usuarios, ¿no? En una cantidad no pequeña, no menor de las sanciones, responden a servicios que hoy día ya son prácticamente no utilizados, como el caso de telefonía pública. De manera que, bueno, en general, la gestión del ministerio está bastante bien encaminada y este mayor diálogo con el regulador es algo que sí valdría la pena fortalecer. Sí, gracias Carlos. Les recuerdo a la audiencia, si tienen alguna pregunta pueden alzar la mano o simplemente escribirle en el chat. Ahora tiene la palabra Jesús. Bueno, si recuerdo bien, era qué pasa, ¿no? Con el status quo o la tendencia entre nombramientos y las siguientes elecciones, pues es muy temprano todavía, pero creo que algo que va a ser muy, muy importante para el regulador dentro del siguiente ciclo político es el balance cómo va a ser la relación entre ejecutivo y legislativo. Porque siendo extremadamente simplistas, ¿cuál sería la manera para el gobierno actual de dirimir o eliminar estas crisis constitucionales? Pues con una reforma constitucional. Pero hemos visto que los intentos en este ciclo pues, no han sido productivos en ese sentido. Ahora, creo que hablar de cómo viene la siguiente elección y cómo puede quedar, pues todavía está muy en el futuro, José, pero yo quiero retomar lo que veníamos planteando en el comentario anterior, que es, creo que va a venir una presión, como tú dices, bottom-up de los gobiernos locales o al menos estatales hacia arriba, porque estamos viendo que hay un momento ahorita, México tiene un momento ahorita muy interesante por el tema de la reubicación de las cadenas de suministro de Estados Unidos, llámese el nearshoring, lugares como, por ejemplo, Nuevo León. Hoy salió un artículo del Financial Times, o bueno, lo leí hoy, que hablaban precisamente de cómo Monterrey es una de las ciudades en México que está, digamos, posicionada para captar todo el tema de nearshoring, ¿no? Como contexto, por ejemplo, Tesla anunció una inversión de una planta aquí, Kia está aumentando también sus inversiones aquí en Nuevo León, pero y aquí es donde vengo con algo que presentaron en un foro de 5G Américas, pues que era como que el desarrollo digital de los estados. Querétaro está en muchas medidas más avanzadas que Nuevo León, ¿verdad? Entonces va a empezar a venir la presión desde dentro de decir, oye, en Nuevo León no nada más nos falta infraestructura de conectividad, que si hay, por ejemplo, no sé, si estas plantas se van a instalar en lugares en donde tengan un acceso fijo de alta capacidad, no nada más es eso, es también cuál es la infraestructura que rodea eso, ¿verdad? Hay transporte, el tráfico cómo está, por ejemplo, Nuevo León, o bueno, Monterrey, el área metropolitana de Monterrey, el tráfico se incrementó casi el doble desde 2019 para acá. Entonces, entran otros elementos de planeación de ciudades que ya nos llevan también a hablar el tema, José, de ciudades inteligentes o ciudades digitalizadas. Creo que es un momento en donde van a pasar algunas cosas a nivel de gobierno nacional y de interacción con reguladores, pero creo que los gobiernos locales van a empezar a tener mucha más presión de cuáles son tus planes a largo plazo en términos de la infraestructura en general, que eso incluye lo digital. Y es ahí donde se tiene que tratar de aterrizar más estas señales que están mandando los que en América Latina son hoy por hoy los responsables de expandir todas estas infraestructuras que son en la mayor medida las empresas de telecomunicaciones, ¿verdad? Entonces ese tipo de interacción creo que se tenderá a profundizar independientemente de cómo se vea el siguiente ciclo político. Sí, tenemos una pregunta en el chat de Abel Salazar, que dice, para los tres ponentes, por favor. En Perú hay un sistema eléctrico administrado y gestionado eficientemente donde interviene un ente privado y el regulador. Para evitar el manoseo político e intereses privados, es posible crear una agencia o ente transversal privada que gestione, controle y supervise a un operador neutral que operará a una red dorsal abierta para todos los operadores. Carlos. Sí, no llego a distinguir la pregunta No, es en que el me la chat enviaron de forma directa. y es un poco larga.
Digo, la voy a colocar porque me lo mandaron en forma directa, ya está colocada. Ahí está. Ah, bien, bien. Mm. Un sistema eléctrico administrado y gestionado eficientemente donde interviene un ente privado y el regulador. Un sistema eléctrico que gestione, controle y supervisa un operador neutral que opera una red dorsal abierta para todos los operadores. ¡Wow! Yo entiendo que Bueno, ese es el estatal, Carlos, eh, perdón. sí, Ese es el estatal, ¿no es sí, claro cierto? que sí, es la red dorsal nacional de fibra óptica, sí. Yo creo que a estas alturas, con el 5G, con la ola 5G en ciernes, queda más que demostrado cuál es el rol del sector privado y de la gestión pública. Eh, es inevitable mencionar que el caso de la red dorsal es un fracaso por una serie de incentivos de carácter político que han distorsionado lo que haya podido ocurrir con el modelo, ¿no? Entonces, en este instante, por ejemplo, en el caso de la red dorsal, una solución que cada vez es más evidente como la más viable es la desinversión. Es decir, que existe una suerte de prospección sobre el apetito que exista en el sector privado respecto a tener las infraestructuras que tiene actualmente la red dorsal, sobre todo en las zonas más competidas, ¿no? Y que el Estado simplemente las escinda, se deshaga de ellas. De los 13.000 kilómetros en este momento no recuerdo bien la cifra, pero es más de la mitad sin duda de la extensión de la red que está ubicada en zonas de por sí ya competidas. Competidas significa que existe por lo menos tres redes de fibra óptica alternativas, de modo tal que ese solo hecho ya desvirtúa la razón de ser original de la red dorsal, que cuando fue concebida a inicios de la década pasada, pues la extensión de redes de fibra óptica de carácter nacional en el país era la tercera parte de lo que es hoy. Entonces ya digamos que a estas alturas no tiene mucho sentido la propia existencia de la red dorsal en por lo menos estos tramos competidos. De modo que la decisión es una ruta cada vez más plausible. Y más bien sí podría el Estado retener los tramos de la red dorsal en las zonas no competidas y ahí queda por resolver cómo las integra con lo que en el país se denominan las redes de transporte regional y las redes de acceso regional, que son también iniciativas público-privadas promovidas desde Pronatel, que es el Fondo de Acceso Universal, ¿no? Entonces, esa es la manera en que vemos la situación ahora, donde ya van varios años que la red dorsal, en vista de la salida del operador privado que estuvo a cargo de su gestión por varios años, actualmente está en manos del Estado y de Pronatel justamente, y se han puesto una serie de situaciones, entre ellas algo que es especialmente delicado en la realidad de Perú, que es la ausencia de auditabilidad sobre qué está ocurriendo con la red dorsal, o por ejemplo, el hecho de que si algo falla en la calidad de servicio que provee, el regulador OCITEL no puede poner una multa a Pronatel, ¿no? Eso carece de sentido, ¿no? Entonces, incluso existen dudas sobre si está facturando o no, en fin, no solo el mantenimiento de la red, etcétera. Entonces, en este instante ya queda bastante claro que el rol de la gestión pública es facilitar las inversiones que el sector privado tiene a su cargo. Y gracias, Carlos. Hay otra pregunta, pero antes quería hacer referencia a lo que había dicho Jesús acerca de las ciudades inteligentes. Desgraciadamente en América Latina no tenemos ciudades inteligentes, independientemente como dicen en el Cono Sur, el humo que se venda de algunas metrópolis. Si vemos el índice de la Escuela de Negocios y ese de la Universidad de Navarra, vemos que apenas como una calificación de medio bueno o de bueno, aparece en el puesto 75 la primera ciudad latinoamericana que viene siendo Santiago. Luego tenemos que ir al 103 para Buenos Aires, 115 México y 120 la ciudad de Panamá. El resto ya está en una clasificación bastante mala. Me parece que es un índice bastante serio porque te identifica la metodología y te describe exactamente cuáles son las métricas que están utilizando para hacer esa catalogación de lo que vienen siendo las ciudades inteligentes y viene siendo efectuado año con año, donde uno puede ver esas mejorías o esos retrasos en lo que vienen siendo ciudades inteligentes de la región. La pregunta que tenemos en estos momentos es de Sandra Rodríguez
y sé cómo consideran hacer frente a la alfabetización y beneficios sobre uso de 5G cuando hay un rezago de información sobre lo que es la digitalización en la región. Geraldine. Bueno, me imagino que se refiere al tema de la información que comenté delante. Bueno, en Chile, bueno, también dando algunos números de acuerdo a lo que Carlos y Jesús han comentado. Bueno, en Chile hay 5 millones, perdón, 3 millones de conexiones ya de 5G, pero efectivamente hay un tema, no me gusta mucho hablar de la alfabetización digital. Yo creo que hay que, más bien es generar la necesidad del uso, porque me da la sensación de que no, hay mucha gente que sabe usar, no sé, el otro día me subí en un taxi y el señor era un señor muy mayor que iba usando su aplicación para llevarme en el taxi. O sea, cuando las personas, a pesar de que tengan barreras, tienen la necesidad de usar la tecnología, la usan. El tema es que a lo menos las encuestas en Chile dan cuenta de que se usa mayormente para temas comunicacionales y de entretención. Y yo creo que ahí volvemos a lo que antes planteamos sobre el tema de desarrollar mayor capital humano y fomentar el uso ya más allá del ecosistema de telecomunicaciones, educación, el Ministerio de Economía, otros sectores donde puedan empujar más directamente a las empresas, a los emprendedores. Y como dije antes, el tema de la información es crucial. Entonces, bueno, hay organismos internacionales, lo que les contaba de este proyecto que está llevando Subteles con la CAF, para poder hacer un levantamiento en el fondo de la cobertura de las redes y un levantamiento que pueda permitir hacer buenas predicciones y por fin tener políticas públicas más acertadas respecto a cerrar la brecha. Yo creo que en eso, en la región, los organismos internacionales juegan un rol importante en que puedan apoyar esto que también llamamos, que tampoco me gusta mucho, que modernización institucional, ayudar en el fondo a los países a tener mejor información. Jesús. Sobre el tema de la alfabetización, bueno, creo que aquí hay un esfuerzo porque también la pregunta es, bueno, no necesariamente necesitas 5G, ¿verdad? Depende qué es lo que quieras hacer. Creo que el caso de empujar los beneficios de 5G viene mucho del lado de la propia industria, ¿verdad? Vemos que, por ejemplo, en Brasil y en Colombia, bueno, Brasil, por ejemplo, ha sido un caso en donde hubo muchas pruebas 5G mucho tiempo, ¿verdad? Se demostraron casos de consumidor, casos para B2B. El mismo Chile tuvo mucha difusión el tema del campus 5G. Creo que hasta una zona 5G desarrollaron por allá, ¿no, Geraldine? No voy a hacerme cargo de eso porque Fantástico. voy a Bueno, decir entonces, humo, dijo humo. el ya. Vamos a ponerlo José. en un eufemismo, ¿no? Bueno, en México, por ejemplo, un operador tiene un laboratorio de 5G, de 5G con propósito, ¿no? Lo mencionaban así. Yo creo que eso nos remite un poquito a la pregunta anterior, ¿no? Que hablaba un poco de la entidad y de esta red dorsal. Yo creo que hay que estar más abiertos a modelos cooperativos. Las mismas empresas creo que por lo que comentábamos, ¿no? En América Latina ya un operador dijo, yo voy a modular mi CAPEX. No hay una solución para cada país, ¿verdad? También depende mucho de la orografía, de la geografía, etcétera. Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos hay fondeo para middle mile, ¿verdad? Entonces, hay soluciones de mucho tipo. Pero creo que en América Latina debemos estar abiertos antes de cómo van a llegar a estas tecnologías, es cómo se van a dotar estos elementos de infraestructura. Entonces, por ejemplo, quizás ya no es tan necesario tener una entidad que concentre toda la red troncal de un país, pero vamos a tener, por ejemplo, algunos operadores de nicho, bueno, más bien proveedores, por ejemplo, de conectividad por fibra para nicho, que están dedicados, por ejemplo, completamente a B2B, y dentro de B2B ellos se especializan en armadoras, por ejemplo. O, por ejemplo, dentro de los mismos operadores móviles,
vamos a tener tal vez más apertura de compartir infraestructura pasiva, encontrar maneras de compartir infraestructura activa en algunas geografías. Porque también uno de los elementos que cuando se generan estos acuerdos es ¿y cuál es la gobernanza de esos esquemas, verdad? También depende de qué grupos estén ahí involucrados, si es nada más entidades privadas, si hay un elemento de entidad público-privada, de dónde surgen los presupuestos y cuál es el peso de las decisiones. Entonces, yo creo que una de los cambios que vamos a ver a nivel América Latina, retomando el tema de la sesión que es 2024, es esta apertura a modelos de compartir o de construir en conjunto, ¿verdad? Y vuelvo a dar el ejemplo de los Fibercos. Vemos que un jugador que quizás no contemplamos hace 10 años, pero que se está metiendo más, por ejemplo, en temas de fibra óptica a nivel internacional son los fondos de inversión, ¿verdad? En América Latina hay Fibercos, creo que ONET en Chile y ONET en Colombia, que tienen participación de un fondo de inversión. En Estados Unidos, Gigapower, que es digamos, una alianza entre AT&T y BlackRock, está también, ¿verdad?, respaldada porque precisamente es infraestructura para el futuro, ¿verdad? Son fondos de inversión que están buscando cómo diversificar, ¿verdad?, sus inversiones. Por ejemplo, hay fondos de pensión que lo hacen así, ¿verdad? Dónde diversificar y hacerlo, digamos, buscar seguridad en el largo plazo. Entonces hay que estar abiertos a que la compartición quizás se va a agudizar en nuestra región y quizás es de maneras que no habíamos contemplado dentro de la última década o hace 5 años. Y sí, gracias Jesús. En términos de lo de la compartición, puse el enlace al estudio de compartición de infraestructura, tanto pasiva como activa, que publicó 5G Américas en las pasadas semanas. Pero en el tema de educación me parece que hay que tomarlo por partes. Primero, ¿a quién queremos educar? Por un lado, tenemos que educar a los que están tomando decisiones de política pública. Desgraciadamente, más de la mitad de América Latina, quienes están a cargo de la política pública para el sector de telecomunicaciones o TIC, no son personas especializadas en el tema, son puestos políticos. Y es necesario que tengan los asesores que sí estén adiestrados con estos temas, si no vamos a pasar por unos baches de indecisión o de estar en neutro o en reversa, donde muy poco se va a estar haciendo para el progreso de las telecomunicaciones. Eso es por un lado. Por otro, en términos de lo que es adopción de tecnologías, poder utilizar esos servicios de Internet, esos servicios móviles, tiene que haber una educación de los usuarios finales. ¿Para qué me sirve 5G? ¿Para qué me sirve 4G? ¿Cuál es la diferencia de un teléfono de tercera generación, una de cuarta generación? Porque si no, nos va a pasar lo que ya vimos en Ecuador a principios de este año, cuando el Mintel decía, bueno, tengo un 40% de mis usuarios todavía sin teléfono de cuarta generación y ya estoy mirando luego de que haga las renovaciones de espectro que todavía no se están dando, cuando haga esa licitación que todavía no se efectúa en el Ecuador, buscar esa quinta generación. Lo mismo me pasó en Colombia, digamos, luego de 2 subastas de espectro para cuarta generación, la última en el 2019, pasó un año y 56% de las personas, según cifras oficiales, no tenían un teléfono de cuarta generación. Se ha mejorado muchísimo, estamos hablando de un 25, un 30% en estos momentos que no lo tienen. Entonces, tenemos esos dos polos. Luego tenemos que entender que quien lanza 5G o quien lanza una nueva tecnología de fibra no son los gobiernos, a menos que tenga una empresa pública. Y aún teniendo una empresa pública, digamos en Honduras, en Uruguay, en Bolivia, en Costa Rica, la empresa pública va a lanzar el servicio siguiendo un modelo de negocio, buscando una rentabilidad, un retorno de inversión, porque si no va a ser deficitaria, que también las tenemos en la región. Entonces las empresas van a estar lanzando el servicio, según lo que muy bien dijo Jesús, teniendo en cuenta cuáles son sus finanzas. Yo no voy a lanzar un servicio si el mercado no está preparado, si el mercado no tiene esa infraestructura civil que me va a estar acompañando al momento de yo hacer mi despliegue, que tenga esas calles pavimentadas que me permitan colocar esa antena, sobre todo cuando ya estamos mirando ese 3,5, eso estamos buscando esas bandas milimétricas que me va a estar incrementando la posición de las antenas para dar cobertura, incrementando exponencialmente los sitios que necesito para localizar, cuáles son las normativas que voy a estar teniendo para poder desplegar.
esa infraestructura, cuál es la burocracia. Y con ese incremento exponencial en las antenas, ¿cómo está la red de la infraestructura civil? ¿Cómo está esa red de energía local? Porque cuando estoy incrementando los puntos, voy a estar incrementando el consumo de energía, independientemente de cuán más eficiente puede ser la cuarta o la quinta generación en el consumo de energía. Las proyecciones de 451 Research para Estados Unidos dice, bueno, vas a tener un incremento en el uso de energía de un 150, un 170%. Luego vamos a la región y vemos personas diciendo, va a venir Amazon, va a venir Google, va a venir Cisco, va a venir cualquier otra empresa a colocar facilidades totalmente basadas en el consumo de energía, totalmente basadas en una automatización, utilizando robots, y da la casualidad que llueve y se va la luz. Es inviable. Entonces, todo hay que hacer entender a los que están tomando decisiones de política pública esos términos básicos, porque no todo el mundo tiene el privilegio que puede tener un IFT o una Comisión de Regulación de Comunicaciones en Colombia, una subsecretaría de telecomunicaciones en Costa Rica, un Anatel en Brasil, donde las personas son especializadas. Tenemos demasiados países donde quienes están tomando la decisión no saben de telecomunicaciones. Y esto sin entrar en temas de la caducidad o la obsolencia de muchísimos marcos normativos que fueron creados hace 30 años para liberalizar o privatizar el mercado, o ambas, y todavía no han salido de ese contexto analógico por un mundo totalmente digital. Eso, entonces, cuando estamos hablando de todo lo que viene siendo la educación, tenemos que ver cuáles son las distintas facetas, porque no es educar un solo punto, es educar a todo el ecosistema, sobre todo cuando va a incrementar en su complejidad al momento de que van a venir mayores actores, van a venir actores no tradicionales cuando estemos incrementando toda esa parte del software, y el advenimiento eventual de esa versión 17, de ese release 17, de lo que viene siendo la tecnología IMT para el 3GPP, donde otras plataformas van a estar integradas a todo lo que viene siendo quinta generación. Me parece que no tenemos... Dice, bueno, hay una pregunta, dice, ¿cómo incrementar la información a los usuarios para crear la necesidad como en México? Es como un seguimiento a la primera pregunta de Sandra, me parece que eso ya fue respondido. No sé si hay alguna otra pregunta de la audiencia, si no vamos a proceder a que los participantes cierren en 2 o 3 minutos. No, entonces vamos a proceder para que tengan la conclusión. Vamos a comenzar con Geraldine, luego vamos donde Carlos y concluye Jesús. 1 o 2 minutos para que digan sus conclusiones finales. Bueno, tengo que nombrar la palabra que está de moda, como le gusta a José, la inteligencia artificial, que ahora se nombra para cualquier cosa. Siempre hay una palabra de moda. Bueno, para que haya inteligencia artificial tienen que haber redes de telecomunicaciones. Yo creo que esta conversación ha sido muy importante para relevar la importancia que tiene en nuestros países. Y existen distintas brechas, algo que quizás no nombré mucho acá en Chile. Tenemos la brecha en el fondo de lo que recibe la gente en la capital, en Santiago, y lo que reciben en regiones los usuarios. Es importante las telecomunicaciones también tener en consideración que las telecomunicaciones, como son un gatillante, pueden generar otras brechas en el futuro si no somos capaces de tener una igualdad entre los usuarios. Y eso también es importante que tengamos en consideración para no aumentar los problemas en el futuro sociales y económicos. Gracias, Geraldine. Jesús. Sí, para retomando un poco lo que también menciona Geraldine de la inteligencia artificial, creo que para el tema de esta plática que fue Panorama 2024 va a ser una tecnología muy importante, ¿verdad? Además del crecimiento que puede haber en temas de despliegues de 5G y infraestructura de fibra,
El tema de la de la inteligencia artificial, quizás no la vamos a ver materializada en ofertas a consumer, ¿verdad? Que te vendan o te habiliten algún asistente, pero creo que sí va a ser importante en América Latina porque hemos hablado aquí de que puede haber falta de acceso a espectro, acceso a instalaciones, a fibra. Esa capacidad escasa es, digamos, una necesidad, bueno, se crea, por ejemplo, la necesidad de utilizar herramientas de gestión de toda esa infraestructura, de lo que se tiene. Entonces, creo que la inteligencia artificial en la gestión de las redes en América Latina puede ser un tema en 2024 porque en donde nos falta capacidad, quizás podemos administrarla mejor. ¿Verdad? Y es algo que ciertamente ya vemos que en 2023 han estado empezando a hacer algunas telcos, ¿verdad? Integrar, por ejemplo, inteligencia o, bueno, supervisión de inteligencia artificial para gestión de tráfico de las redes. Creo que en América Latina ese puede ser un tema más importante si no estamos progresando, por ejemplo, en asignación de nuevo espectro o homologación de las reglas para el tendido de infraestructura civil para telecomunicaciones. Y gracias, Jesús. Carlos. Y bueno, quisiera mencionar que, a manera de síntesis, que lo que encontramos ahora en el país es que vamos a cumplir un año de una gestión técnica en el ministerio. Eso es bastante en nuestra realidad. Y varios pasos en el sentido correcto han sido dados, sobre todo con la creación de esta serie de mecanismos que van a estimular la inversión en el sector para el gran desafío del cierre de brechas. Lo que sí quisiera plantear como agenda pendiente es, primero, la celeridad que necesitamos en la ruta 5G. Ya mencionamos hace un momento la preocupación sobre el ordenamiento. Lo segundo es que el sector telecomunicaciones está innecesariamente cargado con ingredientes de política pública de otros sectores, como por ejemplo seguridad ciudadana. Comprar una línea móvil es todo un proceso muy complejo para el usuario, debido a que hay una serie de protocolos que son vinculados no al sector telecom, sino a la seguridad ciudadana. Y finalmente, la alfabetización digital, que lo han mencionado Jesús y Geraldine, es un enorme desafío. Somos un país multicultural y tal como salió como resultado en el índice de conectividad regional que publicamos hace apenas unas semanas, los mismos centros poblados del país que tienen un bajo nivel de infraestructura son los mismos que tienen un bajo nivel de alfabetización digital, siendo ambos materias de política pública que históricamente no han estado unidas, ¿no? Entonces, eso dice bastante y creo que encierra el envergadura del desafío, de un desafío mucho mayor en alfabetización digital de lo que realmente nos imaginamos, con una autoridad en esta materia que no tiene nada que ver con el ministerio, sino que es la Secretaría de Transformación Digital, y creemos que ahí hay bastante por avanzar. Muchísimas gracias, Carlos. Ya con esto damos conclusión al webinario del día de hoy.